nos corresponde hablar acerca de esta situación. Entonces, en la metodología va a ser importante determinar el tipo de estudio, ¿sí? Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de los tipos de estudio con los cuales nosotros podemos trabajar y con los cuales podemos aplicar dentro de los trabajos de graduación de los jóvenes. Cuando hablamos del tipo de estudio, recordemos que el estudio puede ser descriptivo, puede ser explicativo, puede ser eh, también un tipo de estudio mixto, ¿verdad? Pero principalmente nosotros en la universidad siempre trabajamos por las ramas y categorías en las que se mueven, pues descriptivos, ¿verdad? O sea, descriptivos explicativos porque describen el problema y explican causas y efectos, ¿verdad? Pero también puede ser un estudio experimental, que lógicamente no los trabajamos, pero esos se hacen para conocer algunas situaciones dominando las variables, como comportamiento y otras situaciones, ¿verdad? Y también puede ser una investigación-acción, que en nuestro caso no aplica como investigación-acción, porque una investigación-acción es aquella donde planteamos el problema, definimos causas y efectos, analizamos, estudiamos, y de ahí damos una solución, y la solución también, de una vez, la ejecutamos. Esa es una investigación-acción. Entonces, acá en el tipo de estudio, ¿verdad? Siempre nosotros colocamos que es descriptivo explicativo. Ahora, voy a quitar esto y voy a colocar qué es lo que genera esa parte. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un estudio descriptivo, pues en lo que vamos a colocar acá no es un párrafo que diga el concepto del estudio descriptivo, sino lo que vamos a hacer es explicar en dónde vamos a aplicar y por qué eso. Entonces, si es un estudio explicativo, dice que nos va a decir, pues, que va a explicar el problema objeto de estudio y va a analizar la causalidad, y ¿verdad? Y encontrar cómo se puede ir desarrollando. Entonces, vamos a colocar un ejemplo acá, ¿verdad? La investigación está determinada desde lo descriptivo explicativo. En primer lugar, dará a conocer la problemática que se está generando. Posteriormente, analizará las causas, efectos y el problema a futuro para darle una solución adecuada. Ahora, cuando hablamos acá de que va a explicar la problemática, o sea, aquí donde dice explicar la problemática, en lugar de colocar va a explicar la problemática, es donde nosotros explicamos qué es lo que está pasando, cuál es el problema que actualmente tenemos, o sea, el nombre de nuestro tema. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a definir en esa primera parte, o sea, el tipo de estudio nos va a decir qué tipo de estudio es y por qué lo vamos a utilizar, qué va a explicar, qué nos va a dar a conocer. Eso es lo que nos dice ese punto. Ya, entonces, en esta parte del tipo de estudio es importante decir qué tipo de estudio, qué va a analizar, qué es lo que pretende lograr. ¿Sí? El enfoque de estudio por lo general siempre va a ser mixto. ¿Sí? Siempre va a ser mixto. ¿Y por qué será un estudio mixto?
será un estudio mixto porque, ¿verdad? Va a explicar, o sea, desde la parte cualitativa, va a explicar el problema y su causalidad, y desde la parte cuantitativa va a fortalecerlo presentando algunos datos estadísticos. Entonces, dice que se desarrolla bajo el enfoque mixto, cuya finalidad es de fortalecer el proceso de obtención y validación de la información, el medio bajo el cual se trabaja integrada la información en datos estadísticos, según la naturaleza de estos. Por otra parte, se realiza una triangulación para la explicación de las variables y características de estas. O sea, el enfoque mixto, siempre vamos a explicar, lo voy a colocar aquí en rojo, explicar en qué momento se utilizará lo cualitativo y en qué momento se utilizará lo cuantitativo. O sea, en qué momento de la investigación nosotros vamos a explicar causalidades y en qué momento vamos a presentar números. Eso es lo que va a decir el enfoque de estudio. Entonces, por lo regular, siempre vamos a tener la parte que domine más del estudio, sea cualitativo o cuantitativo, pero el estudio siempre será mixto, siempre va a determinarse. Si es cualitativo, pues dominará más la parte de explicar las cualidades, pero si es cuantitativo, dominará más la parte de los números, pero siempre tendrá que ser un enfoque mixto de investigación, no puede ir en un solo. ¿Ya? Ahora bien, la población, vamos a explicar aquí en qué consiste la población. La población siempre estará determinada por las unidades de análisis donde nosotros vamos a llegar a hacer la investigación. Por ejemplo, vamos a suponer que educación física, ¿verdad? Los jóvenes pues van a trabajar en el establecimiento INEF de telesecundaria Las Margaritas o Rosario, Tacaná. Entonces la población aquí va a estar determinada por el director, el subdirector, los docentes, el área administrativa y los estudiantes. O sea, esa es la población, o sea, todo mundo que está en ese establecimiento, esa es población, ¿sí? Todo quien es toda la persona o todas las personas que nosotros encontramos en el área de estudio, ¿sí? Entonces, es ahí donde vemos esa parte de la población. Ahora bien, en este caso es, digamos, la población que podría abarcar el estudio de licenciado, ¿verdad? Sosa. Pero, por ejemplo, si es arquitectura y digamos que lo que se va a trabajar es, qué sé yo, un puente en la comunidad Los Cerritos, entonces la población será la gente que vive en Los Cerritos, ¿sí? Pero si, por ejemplo, usted va a determinar, qué sé yo, pues, el ala norte, ¿verdad? De 3 niveles para albergar a pacientes en el Hospital de San Marcos, pues entonces la población con la que vamos a trabajar será todas las personas del área de la cabecera municipal de San Marcos, que hay que sacar una muestra, los doctores, enfermeros, ¿verdad? Del centro o del hospital. También tendremos el área administrativa, desde el director, financieros, o sea, universo es toda la gente que está allí, o población es toda la gente que está en el lugar donde nosotros estamos haciendo la investigación. Pero, por ejemplo, si solo hablamos de encamamiento de mujeres, o sea, hacer un ala para encamamiento de mujeres, pues solamente vamos a tomar en cuenta el director del hospital, la jefa bueno, los doctores, ¿verdad? El doctor residente de encamamiento, la jefa de enfermería y las enfermeras y los pacientes que hay ahí. O sea, esa es la población,
¿sí? Igual, por ejemplo, si hablamos con la parte de enfermería o fisioterapia y vamos a suponer que estamos trabajando un tema en, qué sé yo, en cuidados de los niños, ¿verdad? Con X situaciones en el área de infantil en el Hospital de San Marcos, la población va a ser el director, el encargado del área infantil, ¿verdad? El doctor residente o los residentes, la enfermera profesional y las auxiliares y los pacientes, ¿verdad? Ahora, esa es la población, o sea, es todas las personas involucradas en el problema. Vamos a suponer que el ingeniero Lux, pues él viene y dentro de una de las tesis o dentro de unos trabajos de graduación, pues a él le dicen que debe de crear un sistema para la empresa, qué sé yo, y celulares San Pedro. Pero y celulares San Pedro tiene un gerente, tiene una secretaria, tiene un contador, tiene 5 dependientes de mostrador. O sea, esa es su población. No va a hablar de San Pedro, sino está hablando de la empresa. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, estamos hablando de esos puntos. ¿Sí? Pero también podría ser que cuando nosotros empecemos a ver estas situaciones, pues nuestra población va a ser todas las personas involucradas en el tema, en el lugar, el contexto, la ubicación, etcétera, de lo que estamos tratando. Esa es población, toda la gente que está acá. En este caso, por ejemplo, este estudio lo hicieron una institución. Entonces acá dice que la población está integrada, ¿verdad? Por docentes, 28 docentes eh, y 30 estudiantes y el área administrativa. Entonces desglosamos, ¿verdad? En el área administrativa, 3 administrativos, 4 secretarias, 28 docentes, 30 alumnos. En total la población es de 65 personas. Es que en ese lugar donde se hizo ese estudio, pues habían 65 personas. ¿Ya? Va. Entonces, digamos, la población es en general todas las personas involucradas en el problema. Esa es población. ¿Sí? Ahora, cuando las poblaciones son demasiado grandes, sí es necesario sacar muestra, pero en las investigaciones cualitativas, por lo regular, no tenemos grandes poblaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si un lugar tiene 4, 8, 10 personas, pues se trabaja solo con población. Pero vamos a suponer que hacemos una investigación donde dice, pues, identificar o establecer la importancia del profesional, y digamos arquitectura, ingeniero, enfermero, educación física, ¿verdad? ¿Ya? Entonces establecemos la importancia del profesional de X carrera, ¿verdad? En el desarrollo de la comunidad. Desarrollo de la comunidad. ¿En dónde vamos a hacer esa investigación? En la comunidad X. ¿Cuánta gente tiene esa comunidad? Tiene 35,000 personas. ¿Será que podemos ir a encuestar o investigar a las 30,000 personas? No. Entonces, ahí es donde ya cabe una muestra. Pero cuando las poblaciones son pequeñas, hasta 60, 50, 80 personas, 100, pues utilizamos el total de esas personas. ¿Por qué? Porque cuando sacamos una muestra, lógicamente mínimo, nos van a dar entre 85 a 300 boletas por pasar. Entonces, por eso es que determinamos esos valores. Ahora bien, esta parte en la que estamos trabajando o que se está explicando, pues empezamos a definir entonces qué diferencia hay entre población, todas las personas que están ahí, y muestra una porción de esa población. ¿Cuándo vamos a ocupar poblaciones? Cuando donde estamos haciendo la investigación es un grupo reducido de personas y cuando en realidad el enfoque sea generalmente cualitativo. ¿Sí?
Bueno. Entonces, por lo regular, trabajamos con población, ¿sí? Porque las personas a encuestar o a entrevistar, pues son pocas, entonces no tenemos muchas cuestiones con las cuales podamos ir trabajando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tiramos una investigación general en un lugar, entonces ahí hay que sacar muestra. Esa es la gran diferencia que vamos a encontrar. Ahora bien, existe algo, estamos hablando de la parte general, ¿verdad? Muy general, ¿sí? Para realizar la investigación en lo general, pues hay que establecer técnicas para la recolección de información, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de técnicas y de instrumentos, estamos hablando de dos cosas distintas, pero que una se complementa con la otra, ¿sí? Porque la técnica, digamos, es el qué y el instrumento es el cómo. Por ejemplo, si nosotros empezamos a definir que queremos hacer una investigación y queremos recolectar información, ¿verdad? Entonces decimos que dentro de las técnicas cualitativas vamos a tener la observación, o sea, la técnica es la observación, ¿sí? La técnica es la observación. Ahora el instrumento que vamos a utilizar para obtener la información de esa observación, ¿verdad? Sería una bitácora o un cuaderno de anotación de investigación. La observación siempre va acompañada de una bitácora, porque la bitácora es donde nosotros anotamos todo lo que vemos, ¿sí? Observación. Técnica, entrevista, ¿verdad? Instrumento, cédula de entrevista. ¿Y qué es la cédula de entrevista? Es la hojita donde tenemos todas las preguntas, ¿verdad? Sí. Bueno, son las partes generales. Si la técnica es la encuesta, entonces el instrumento será el cuestionario, porque la encuesta se compone de un cuestionario, ¿ya? Ahora, esas son las formas muy generales, pero por ejemplo, vamos a irnos ahora por cada área que estamos acá. Por ejemplo, vamos con Sosa, Eric Sosa. Cuando nosotros queremos hacer investigación y conocer pues, la práctica de educación física, deporte, ejercicios, algunas cuestiones, y lo que estamos describiendo es los beneficios de esa práctica, pues generalmente, entonces estamos viendo una investigación cualitativa. Entonces, ¿qué técnicas debemos de utilizar? Por lo mínimo, por lo menos, tiene que ser tres. Tiene que ser la observación, tiene que ser la entrevista y tiene que ser el análisis de documentos internos o de planificaciones. Por lo menos esos tres debemos de tener para que podamos desarrollar ese análisis. ¿Ya? Ahora, si utilizamos entonces la observación, tenemos que tener nuestra bitácora, ¿verdad? Si utilizamos la entrevista, la cédula. Ahora, si decimos registros internos, o sea, la técnica es análisis de registros internos, entonces el instrumento va a ser planificaciones del docente, ¿verdad? Reportes, actas, donde esté esa información, ¿sí? ¿Ya? Ahora, entonces estamos viendo, por ejemplo, desde ese punto de vista, si es cualitativo, ¿verdad? Si es cuantitativo, tendría que ser encuesta, pero por lo regular utilizamos cualitativos, ¿sí? Entonces estamos, digamos, con la parte del este, Sosa, ¿verdad? Eric Sosa. Ahora, Lick, disculpe, dígame.
Una pequeña duda ahí. Quiere decir que por ejemplo, en mi caso, los estudiantes que están conmigo, ellos no aplicarán encuesta. En lugar de la encuesta, ellos tienen que aplicar una entrevista y hay un instrumento que es mixto, que no es encuesta, sino es eh, un formulario de investigación. Entonces, el formulario de investigación puede aplicar preguntas cerradas de opción múltiple, mixtas y un par de preguntas abiertas. Pero eso se utiliza para complementar. Pero mínimo, ellos tienen que tener observación, Ajá. tienen que tener ese formulario, tienen que entrevistarse y tienen que revisar planificaciones. Hacer el análisis de documentos. Exacto, así es. Está bien, gracias, Lick. Vale, no te da pena. Le perdone una pregunta. Sí, Eh, ingeniero. con respecto a lo de las técnicas que andaba mencionando, pueden utilizar, por ejemplo, los chicos cuando van a ir a realizar, digamos, como es un sistema y obviamente tienen que ir, por ejemplo, a alguna empresa, a algún restaurante, o etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos pueden utilizar la observación, pero también podrían utilizar, por ejemplo, la entrevista. ¿Se pueden combinar las dos? Tienen que utilizar 3, por lo menos. Ah, bueno, sí, pues en este caso sería, digamos, como es un sistema que van a desarrollar, a mí se me ocurre el ciclo de vida de un sistema, ¿verdad? Exacto. Pero Bueno, entonces, para poder ajá. ir, por ejemplo, y conocer, primero hay que conocer las necesidades. Es una entrevista. Bueno, primero iría a la entrevista entonces. Ya, ya, ya. Porque tiene que entrevistarse con las personas. O sea, ya en la entrevista con las personas, entonces ya la persona les va a Ajá, estar indicando, por ejemplo, mire, fíjese que yo necesito un sistema que tenga estas características, que me registre ventas, que me maneje stock, que me diga de una vez el precio de compra, el precio de venta, que me determine cuánto va a ser la utilidad, que me diga cuando ya vaya ya terminándose, ¿verdad? Hasta cierto punto alimentario, pues me tire esa información, que de igual manera pues me diga, por ejemplo, el punto de venta A, cómo está, el punto de venta B, y de ahí que me resuma todo en un solo informe. O sea, eso es lo que va a decir la persona. Entonces, en primer lugar es una entrevista, ¿verdad? Que se va a determinar. En segundo puede ser una ajá. observación. La observación solo nos va a ayudar para ver cuáles son todas las operaciones que hacen las personas, ¿verdad? Que, cómo hacen la venta, cómo esto, cómo lo registran, qué quieren hacer, etcétera, ¿verdad? Y de ahí entonces ya vendría ya otro instrumento para determinar, por ejemplo, eso va, el ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Identificar todas las necesidades Entiendo. técnicas, las Sí, pues, características que deben establecerse, ¿sí? Pero no podemos quedarnos solo con un instrumento, porque un instrumento lo que hace ajá. es cerrar la oportunidad de tener más información, ¿sí? Bueno, bueno. ¿Y qué le iba a decir? Por ejemplo, cuando se hace toda esta cuestión, por ejemplo, de la entrevista, por ejemplo, toda esa parte de las entrevistas que se realizan dentro del documento, ¿en qué parte, digamos, yo las incluyo? ¿Dónde debe de incluirlas el estudiante? ¿O no se Anexos, incluyen, digamos? anexos. En anexos va todo eso. Bueno, 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 sí, pues ahí esa lo tenía yo. Bueno, Lick, estamos. Entonces, de momento, pues ahí voy bien. Gracias, Lick. Bueno, pues iba a tocar el área de sistemas, de informática, pero ya que usted lo tocó, pues ahí estamos. Ahora, pero de igual manera, en el caso suyo, ingeniero, o en el caso de sistemas ingenieros, hay otro elemento que se debe determinar. Cuando ya estamos en la técnica, de igual manera hay que ver la prefactibilidad del sistema, porque en la prefactibilidad es donde vamos a decir, bueno, contamos con los recursos, el tiempo, explicamos cómo se va a hacer, si contamos con todos los elementos, si la información que nos proporcionaron es adecuada, ¿verdad? Si necesitamos más información, qué otros requisitos se necesitan, ¿verdad? Para poder ir armando toda esa parte técnica de las necesidades técnicas del proyecto para poder ya desarrollar entonces ya toda la parte de la programación, del plan para desarrollar el sistema, ¿sí? Entonces,
No sé si tienen alguna otra pregunta o cualquiera de los dos ingenieros. No, de momento yo no, Lick. Ah, bueno. Inge, ¿usted? Inge Luis Daniel, ¿usted no tiene alguna pregunta? Por el momento todo bien, Lick. Gracias. Entonces, tenemos este punto. Ahora, veamos con arquitectura. Ahora, aquí en arquitectura, lógicamente es una cuestión también distinta, ¿verdad? Porque dentro de la metodología de la arquitectura hay que colocar toda la parte que se tiene que desarrollar previo al proyecto, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos, digamos, si es un sistema constructivo, perdón, si es una planificación, ¿verdad? Sobre, qué sé yo, un edificio, un puente, un centro cultural, ¿verdad? Para un proyecto X, pues lógicamente, el tipo de investigación, al igual que los demás, sigue siendo descriptiva explicativa. Sigue siendo descriptiva, porque primero estamos determinando las necesidades de los proyectos, pero para que nosotros podamos desarrollar este tipo de elementos, vemos que va a ser necesario hacer un estudio de suelos, va a ser necesario hacer el reconocimiento del lugar, un análisis de sitio, ¿verdad? De ahí, pues, entrevistarse con la persona para que nos diga qué es lo que necesitan, qué es lo que él quiere que se haga, qué características, etcétera. O sea, estamos viendo esos puntos. También, de igual forma, estamos viendo también ahí toda la parte de lo que tenga que ver con las cuestiones ambientales, ¿verdad? El estudio de impacto ambiental. Entonces, acá en las técnicas que nosotros tenemos que ver, sí tiene que haber una observación, ¿verdad? Que esta nos va a identificar todas las características que hay en el lugar, las colindancias, los accesos, las vías de acceso, cómo está el lugar y sus pendientes, o sea, dentro de todo esto, ¿verdad? De ahí también, como se va a hacer un análisis de sitio, tiene que haber una libreta de anotación de todos esos puntos y características y cálculos que se tienen que hacer, ¿verdad? Va a haber una entrevista para determinar las características del sistema que la persona quiere que se le haga, ¿verdad? Y de ahí todo lo que tiene que ver con la parte del proyecto, la parte primaria del proyecto, ¿verdad? Porque recordemos que para poder desarrollar un proyecto, pues ustedes tienen ciertos procedimientos antes de comenzar a formular. Entonces, esos ciertos procedimientos son parte de la metodología del proceso de investigación, ¿verdad? Como lo que hablábamos, análisis de sitio, viento, soleación, ¿verdad? Curvas, también topografía, etcétera. Todo eso es parte de la metodología, es parte de la forma en que vamos a ir analizando y estudiar. Ahora, entonces, ¿qué podemos generar? ¿Una entrevista? Por supuesto, con las personas. Una observación para la parte de reconocimiento del lugar, pero no es que solo sea la observación, porque ahí entonces ya tendremos nuestra libreta de anotaciones, veremos la ubicación, ¿verdad? El croquis, las vías de acceso, las colindancias, todo lo que tiene que llevar ahí, ¿verdad? El análisis de suelo, igual todo lo que lleva el análisis de suelo, ¿sí? Entonces, acá es donde nosotros empezamos a ver qué cosas son las que necesitamos aplicar, ¿verdad? Es aquí donde nosotros le tenemos que decir al estudiante. A veces los estudiantes nos dicen, fíjese que lo que estamos viendo es que es muy poco, ¿verdad? Y entonces por eso yo quiero trabajar solo con encuesta. Mínimo son 3 instrumentos, mínimo 3 instrumentos. ¿Por qué? Porque la encuesta nos tira sí y no. La entrevista nos amplía el panorama y la información, la observación a nosotros nos indica cuáles son los problemas. Uniendo esos 3, ya la información que nosotros recabamos ya es bastante sustancial,
para poder entonces interpretar y determinar qué hay que hacer. ¿Sí? Eso es en la parte de arquitectura. Lógicamente yo les voy a subir a ustedes, así como lo que tengo acá, ahora, en la Semana Santa, para arquitectura, pues, ¿cómo podría ir la parte de metodología? Para, ciencias de la salud, ¿cómo va? Para derecho, ¿cómo iría? Para ingeniería, ¿verdad? Para económicas, para educación física, etcétera. Yo les voy a subir, ¿verdad? El ejemplo de cómo va a ir estructurado. O sea, estamos hablando ahorita de la parte general, pero hay partes particulares que tenemos que desarrollar, ¿verdad? En ese punto. También, en ciencias de la salud, ¿verdad? Pues también existe una metodología. O sea, tiene, o sea, lo que hemos hablado anteriormente va, pero por ejemplo las técnicas. Lógicamente estamos hablando de cuidado de la salud, estamos hablando de cuidado de pacientes, ¿verdad? Porque eso le corresponde a la parte de ciencias de la salud, ya sea, por ejemplo, ya sea fisioterapia, pero, ya sea fisioterapia o enfermería, pero hay ciertas particularidades, ¿verdad? Acá, nosotros tenemos que tener claro que el tipo de estudio siempre va a ser descriptivo explicativo, siempre, lo que tenemos aquí. Las técnicas siempre van a ser la observación, la entrevista, como dos elementos principales, ¿sí? Y de ahí tenemos que ver, por ejemplo, si estamos hablando del cuidado del paciente, el otro elemento que tiene que estar es el historial clínico, el historial médico del paciente. ¿Sí? Entonces ya tendríamos tres, pero si considera necesario, por ejemplo, análisis del récord y otras situaciones, ¿verdad? Entonces tendrían que implementarse o tendría que complementarse. Pero la base es esta, o sea, estoy explicando la parte de la base, por dónde comenzamos y ya tenemos que complementar otros elementos, ¿verdad? Ahora bien, cuando empezamos entonces a ver esta parte por lo de ciencias de la salud, siempre tendremos que tener observación, entrevista, historial médico del paciente, ¿verdad? Y, por ejemplo, si hay algunos reportes, si hay reincidencia o alguna otra cuestión que tengamos por ahí. Pero tenemos que ver en función de eso estos puntos, ¿sí? Ahora, va a haber un momento en que, por ejemplo, si hay que ver tasa, perdón, peso, talla, algunas otras cuestiones, pues entonces también hay que procurar, pues, contar con esas evaluaciones. ¿Ya? Estamos viendo esos instrumentos. Por ejemplo, si es derecho, en derecho es más cualitativo que cualquiera de nosotros, y si es entrevista, pero ellos tienen algo distinto, un análisis de la legislación. O sea, como análisis de documentos, solamente que es análisis de la legislación. Observación, también hay una observación y hay estudio de casos. Con ellos existe la parte de estudios de casos, porque lo que van a analizar es lo que se ha desarrollado en otras partes. ¿Sí? Por ejemplo, si estaría ciencias económicas, igual. Tendría que ir en observación, entrevista, es una encuesta, análisis de registros internos, análisis de sistemas contables, casos generales, etcétera, ¿verdad? Todo esto es parte de las técnicas y de los elementos que vamos a determinar. ¿Ya? Entonces, estamos viendo este punto, así muy, muy, muy general, ¿va? Pero ahorita vamos a ver las particularidades de cada uno. Ahora, todo esto que estamos viendo es el que nosotros podamos
ver qué es lo que los estudiantes proponen y ayudar y explicarles a ellos qué es lo que se podría hacer y cómo podría fortalecerse ese punto. ¿Ya? De esa manera nos ayudaría a crear mejores caracterizaciones, vínculos o procesos para que esto pues tenga mejor, una mejor capacidad para poder obtener información, ¿verdad? Para no enfrascarnos simplemente en un área o en un proceso determinado. Vale. Ahora, estamos hablando de técnicas, estamos hablando de instrumentos. Entonces, la técnica es, ¿qué es lo que quiero ocupar? Y el instrumento es cómo lo voy a hacer. La técnica es, ¿qué técnica? Observación. ¿Cómo voy a registrar la información? A través de la bitácora. Si, por ejemplo, voy a hacer un análisis de sitio, pues el análisis de sitio es mi técnica. Ahora, ¿en dónde registro todos esos elementos del análisis de sitio? Puede ser en mi libreta, puede ser en esto, pues. Entonces la técnica es la libreta, o el instrumento, perdón, es la libreta. ¿Ya? No sé si me doy a entender. ¿Sí? No sé si me doy a explicar de qué es lo que queremos desarrollar. Ahora, si hay preguntas, háganlas. Si tienen preguntas, háganlas, por favor. ¿Se comprende? ¿No se comprende? ¿Cómo estaremos? Willy, buenas noches. Sí, dígame. Viera que tengo duda en cuanto a lo que usted comentaba de las técnicas de observación, está bien, entrevista también, pero en el historial clínico del paciente, por ejemplo, un ejemplo de un estudio de tesis de, por ejemplo, los cuidados de enfermería en pacientes con Alzheimer. Pero acá yo voy a entrevistar o mi población van a ser los enfermeros profesionales, ¿verdad? De un hospital, por ejemplo, el Hospital Nacional de San Marcos, y van a ser solamente los enfermeros profesionales. Acá tengo que agregar entonces el historial médico o la historia clínica del paciente. Bueno, o alguna entonces, nota de enfermería o algo que se bueno, el relacione. tema, ¿cómo es el tema, Lick? Para que vayamos viendo ese punto. El cuidado de enfermería en pacientes con Alzheimer. Cuidado de enfermería en pacientes con Alzheimer. Ajá. Cuidado de enfermería en pacientes con Alzheimer. Vale. Ajá. Entonces, sí, lógicamente usted tiene que tener una entrevista. Porque se tiene que entrevistar con el personal. Sí. ¿Verdad? Tiene que entrevistarse con el personal. Tiene que haber observación. Ajá. Porque la entrevista le va a decir lo que dice el enfermero, ¿verdad? El encargado. Pero la observación nos va a dar datos de cómo, qué es lo que hacen, etcétera, ¿verdad? Sí. Y lo podemos trabajar a través de, qué sé yo, pues una bitácora, o también podemos tener un checklist. O sea, porque nosotros vamos a leer y vamos a colocar, por ejemplo, con pacientes de Alzheimer, pues sí hacen tal esto, tal otro punto. O sea, vamos a investigar todos los cuidados y podríamos armar un checklist para determinar a través de la observación, ¿verdad? Cómo poder desarrollar ese valor. Entonces estamos viendo ese punto por ahí, ¿sí? Pero además, estamos hablando de cuidado de paciente, ¿verdad? Cuidados enfermeros en pacientes de Alzheimer, ¿sí? Entonces, ahora, otro elemento que tenemos que ver acá sería un análisis de un documento, un historial clínico de algún paciente. ¿Por qué? Porque en el análisis de documento lo que vamos a ver es qué tipos de cuidados, cómo deben hacerse, y entonces en la observación nosotros ya vamos a contraponer si es que lo hacen o no. ¿Sí?
Pero en el récord del paciente va a haber una parte donde pues se va a determinar qué tipos de cuidados son los que deben de colocarse, ¿verdad? Porque va a haber una parte donde dice, la persona necesita tales cuidados. Ajá. Entonces ahí analizamos si en realidad generan esos cuidados o desconocen de los cuidados o no los aplican por negligencia. Ujú. ¿Sí? ¿Ya? Entonces puede complementarse toda esa parte. ¿Sí? No necesariamente Ujú. estamos diciendo tiene que ser una camisa de fuerza, pero sí sería bueno que se pudiera complementar, ¿verdad? Esa información. ¿Por qué? Porque recordemos que sí en el récord, en la parte de abajo, siempre hay algo donde dice qué cuidado debe tener el paciente. ¿Ya? Y como eso es lo que vamos a comprobar, entonces sería bueno pues el poder determinar eso. Ujú. Gracias. No te da pena, Ismael. Bueno, ¿alguien más? Por ejemplo, en arquitectura, otros elementos que vamos a tener aquí son casos análogos. ¿Verdad? Porque en los casos análogos, es como decir antecedentes, ¿va? En los casos análogos vamos a analizar cómo se ha generado en otros lados, pues lo que queremos nosotros desarrollar, ¿verdad? Entonces también va dentro de esto la parte de casos análogos. También en ingeniería en sistemas, pues no le llamamos casos análogos, pero sí podemos ver, ¿verdad? Sistemas parecidos a los que nosotros queremos desarrollar, ¿verdad? Implementados en otros lugares, ¿ya? Porque nos sirven como guía para poder ir desarrollando pues nuestro programa o nuestro sistema. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si tienen preguntas no tengan pena. Ustedes pueden hacerlas. Vamos a continuar. Ustedes pueden hacer preguntas en el momento en que se tenga que hacer la pregunta. ¿Sí? Ahora vemos lo siguiente. Las técnicas e instrumentos van a ver. Y vamos a tener varios elementos con los cuales trabajar. Recursos. Aquí en los recursos nosotros vamos a ir colocando todos los elementos necesarios para desarrollar nuestro trabajo de investigación. Por ejemplo, los tecnológicos, ¿qué necesitamos? Generalmente necesitamos computadora, cañonera, internet, impresora, cámara, escáner, de forma general. Pero, por ejemplo, en ingeniería, aparte de esto, pues en algún momento vamos a necesitar licencias, ¿verdad? Vamos a necesitar hosting, vamos a necesitar pues otros recursos que puedan ser parte para que funcione el sistema, ¿verdad? Para que quede determinado. En arquitectura, lógicamente, en la parte tecnológica, podemos necesitar teodolito, ¿verdad? Si vamos a nivelar terreno, pues también necesitamos maquinaria para nivelación de terrenos, ¿verdad? También necesitamos software, ¿verdad? Para la parte de diseño, para la parte de planificación, para la parte de planos, etcétera. Entonces necesitamos software especializado para eso, ¿verdad? Sí. En educación física, recursos tecnológicos, sí tenemos computadora, caminera, internet, todo esto, pero podríamos necesitar en algún momento, pues, algún elemento extra que podría, según el tema, trabajarse en cuestiones de tecnología, un programa, un sistema, si estuviese, ¿verdad? En ciencias de la salud, pues sí, lógicamente necesitamos estetoscopios, necesitamos, qué sé yo, pues otros elementos que pudieran estar dentro de la labor que vamos a desarrollar, ¿sí? Son tecnológicos, ¿ya? Entonces, cada uno de estos elementos, pues esto es lo general, pero siempre se puede agregar algo más,
a los recursos que tenemos. Los recursos humanos, eso va a depender, ¿verdad? De dónde se esté desarrollando la labor o el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Por lo siguiente. Acá, en este punto en el cual nosotros estamos desarrollando, ¿tiene que estar el director de Universidad de Occidente? Sí. ¿Tiene que estar el coordinador de investigación? Sí. ¿Asesor? Sí. Ahora acá, investigador también. Pero ahora acá es donde, por ejemplo, si lo hicimos en, qué sé yo, la comunidad de los niños dormidos, y vamos a construir el puente, pues aquí vamos a tener el COCODE, ¿verdad? Ese lugar. También, si por ejemplo estamos en una clínica o en un hospital, el director del hospital, si vamos a ver los enfermeros, pues los enfermeros profesionales, si hay auxiliar de enfermería, etcétera, ¿verdad? Si por ejemplo es un sistema y lo estamos trabajando en fábricas de algodón, el algodón feliz, entonces va a ser el gerente, ¿verdad? Y los encargados del área informática. Luego serían esos recursos humanos, ¿ya? Si hablamos de educación física y estamos hablando, qué sé yo, tal vez de un centro educativo, el director del centro educativo, los docentes y los estudiantes, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, hablamos de forma general, la importancia del profesional en el desarrollo de la sociedad, entonces, todos los que están acá, más el investigador, van, y acá, en recursos humanos, pobladores de la comunidad, porque lo dejamos abierto, ¿ya? Entonces, ¿sí? Entonces, es ahí donde estamos viendo por dónde tendría que empezar a cuadrar o encajar esta parte de los recursos, ¿sí? La parte general es esta y esta. Lo que va a variar son estos, porque son nuestras unidades de análisis. ¿Ya? Entonces, veremos esas situaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Bueno. ¿Sí se comprende? ¿Sí se entiende? En la parte institucional, ¿verdad? Ya no estamos hablando de la persona, estamos hablando de la institución, lugar, empresa, entidad, sociedad, etc. Entonces, por ejemplo, Universidad de Occidente de San Pedro, va. Si la investigación la hicimos en el Instituto Nacional de Experimentación, va el Instituto Experimental. Si la hicimos en APROFAM, va a APROFAM. Si es el Hospital Nacional de San Marcos, el Hospital de San Marcos. Si es el CAP de San Pedro, el CAP de San Pedro. Si es, qué sé yo, pues, la comunidad de niños dormidos, pues entonces en la institución es el COCODE de los niños dormidos, ¿sí? Si es, qué sé yo, en fábricas ICEA, fábricas ICEA. Entonces, toda esta parte, toda esta situación de argumentar por dónde y qué hacer, es la que a nosotros nos está llevando, pues, por este camino. La parte institucional tiene que ver el nombre del lugar, la institución, la organización, la empresa, donde se está realizando la investigación. Los físicos son los edificios de esos lugares, ¿va? Si tiene edificios o no. ¿Ya? En papelería y útiles de oficina, pues son estos elementos, ¿va? Que tenemos, ¿va? De papelería y los útiles de oficina, que por lo regular, lo que está ahí es lo que nosotros desarrollamos. ¿Sí? Los financieros, lógicamente acá, siempre lo va
lo va a aportar el estudiante, siempre, ¿verdad? Nosotros podamos tener integrado todo nuestro plan, nuestro cronograma de investigación, podemos tener integrado nuestro presupuesto y podamos contar realmente con el valor de lo que es nuestra metodología. Acá, en esta metodología, sí cabe la oportunidad de determinar ¿cómo definir la muestra? Acá dice que la población es de 31.783 personas. Y entonces acá tenemos la fórmula de muestra, ¿verdad? Cuando sí conocemos el total de la población. Es ¿verdad? Y aquí tenemos qué significa cada elemento. Z, nivel de confianza. El nivel de confianza, vamos a ver ya en la siguiente sesión de trabajo todos estos cálculos. El nivel de confianza representa qué tan verídico va a ser el estudio y siempre será, por lo regular, en el tipo de estudio que nosotros estamos manejando, el 95%, que representa 1.96 en la tabla. El error, ¿verdad? Es, por ejemplo, ¿cuántas de esas personas podrían mentir? N, el total de población, digamos. Desviación estándar, ¿verdad? Es esa parte de cuántos podría cambiar la respuesta o no. ¿Sí? Entonces, todo eso es una parte del cálculo estadístico, de cómo poder trabajar esa situación. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a ver todo esto, pues lógicamente va a llevar un trato y ese trato nos va a llevar a determinar nuestra muestra, ¿verdad? Que en este caso, pues está determinada de esta manera. ¿Cuántos? Ahora, nosotros vamos a tener que trabajar tipos de muestras y eso lo vamos a trabajar en la siguiente sesión de trabajo, porque es toda la parte estadística. ¿Qué tipo de muestras caben en qué tipo de estudios? ¿Verdad? Y cómo se van a hallar para que el estudiante lo pueda también hallar. ¿Sí? De ahí tenemos que ver la construcción de nuestros instrumentos y comenzaríamos a ver el análisis de la información de nuestros instrumentos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Es lo que tenemos que darle a conocer al estudiante para que él también pueda ir analizando todo esto. El acompañamiento nuestro, aunque ustedes no lo crean, el acompañamiento más difícil que tiene en la parte del proceso de investigación siempre será la del asesor. Siempre será la del asesor. Porque en realidad es el que tiene que armar con el estudiante de cero toda la investigación. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? ¿No? Bueno, ahora bien, vamos a pausar acá